¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos colegas. A nombre de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Educación, el día de hoy tenemos un tema excelente y es en relación a experiencias educativas para adultos en comunidades rurales. Nuestro invitado el día de hoy, muy buenos días, es el licenciado Andrés Sánchez López. Él es licenciado en Pedagogía por la UNAM, FESACatlán. Lleva 9 años de experiencia laboral incorporando modelos educativos para grupos vulnerables, predominando en lo que es la población con situación de calle y VIH, también población rural e indígena y colaborando con organizaciones empresariales rurales. Ha colaborado con la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social AC como coordinador de capacitación en el área de microfinanzas rurales e indígenas. Cuenta también con una especialización en orientación educativa, un diplomado en recursos humanos y 3 certificaciones por el conocer de la SEP, en diseño de cursos presenciales, instrucción de cursos, pues todo esto, ¿no? Esta parte presencial y también diseño de cursos en línea. El día de hoy, pues, Andrés, es un gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, suena súper importante, ¿verdad? Hasta me sentí como, ay, qué presumido. Perdón. Bueno, pues cada quien va viendo, ¿no? Las experiencias precisamente en todo esto, ¿no? Siempre es bueno aprender, ¿no? Y también irse involucrando, ¿no? Y así como menciono, ¿no? Precisamente el ir llevando a cabo, el ir conociendo, me gustaría, pues, en esta parte, ¿no? En esta temática que hoy nos traes precisamente en torno a lo que es las experiencias educativas para adultos en las comunidades rurales. ¿Cómo fue que tú te involucraste, que te llamó la atención, que decidiste, yo voy a apoyar a las comunidades rurales? Pues fíjate que fue una decisión muy consciente. Realmente yo estaba buscando trabajo. O sea, yo soy un pedagogo, estaba trabajando en el hospital infantil, donde Ujú. hicimos un proyecto que se llamaba Plan de Vida, y lo que trataba de hacer era trabajar con familias, mujeres y sus hijos vivían con VIH, y tratábamos de crear un apoyo psicoterapéutico para que ellos realmente pudieran convivir con la enfermedad. Y terminó el proyecto, era un proyecto privado para el centro médico del Hospital Infantil Federico Gómez, y de ahí lo que hice, pues sinceramente, fue buscar trabajo. Yo estaba buscando, mi idea ya no era dedicarme, me había gustado esta parte de entrarle a proyectos educativos. Entonces estuve buscando, di con la asociación civil, vi que estaba necesitando una persona que se dedicara a educación financiera. Entonces fue de iniciativa propia. Marqué, hablé con el director de recursos humanos de la asociación, le dije, me interesa, yo quiero asistir, yo quiero estar ahí. Me dio una cita, 3 días después ya estaba contratado y empezando a trabajar. Entonces, busqué en videos de YouTube, busqué su página, vi qué era lo que hacían, y pues la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Mi recorrido ahí fue sencillo. Realmente primero empezamos a trabajar materiales didácticos que tuvieran que ver con educación financiera. La idea era como, pues, ¿cómo sabes que una persona realmente puede aprender qué es el ahorro, cuáles son las estrategias para ahorrar, cómo hacer un presupuesto familiar, cómo generar proyectos con créditos, que realmente te sirva un crédito y que no te consuma o que no te sobreendeudes, cómo usar una remesa, bancarizarla, cómo buscar un seguro de vida? Entonces, todas estas cuestiones tendríamos que resolverlas a través de metodologías que la asociación ya había trabajado por su cuenta, pero sin embargo teníamos que adaptarlas a un lenguaje bastante sencillo, porque estábamos hablando de personas que viven en comunidades rurales, comunidades indígenas, donde muchos todavía hablan su lengua nativa. Entonces era o transformarlo a náhuatl, o transformarlo a otomí, o transformarlo a zapoteco, o transformarlo en alguna otra lengua que pudiera ellos aparecerles. Lo complicado es que yo no conozco gramática específica de un idioma, ¿no? Yo puedo entender que la transformación de un idioma de inglés, por ejemplo, o de portugués al español pueda ser complicada, pero hay Ujú. elementos que se van perdiendo o hay elementos que salvas generando los recursos del otro idioma. En este caso no, en este caso buscábamos traductores. Entonces era una cuestión completamente oral. Entonces lo que buscábamos era una imagen sencilla, que eran a través de caricaturas. Creábamos historias, cuentos que tuvieran que ver con una experiencia pasada. Lo que hacíamos era encuestar, a todo mundo encuestábamos. Y cada vez que encuestábamos nos reconocían y nos empezaban a platicar sus anécdotas. Y esas anécdotas nosotros las convertíamos en historias o ejemplos. Ujú. Siempre llevaba una situación moral. Era como alguien hizo algo bueno y alguien hizo algo malo, para que fuera más fácil compararlo.
Entonces nosotros a través de estas estrategias ya un poco metodológicas, un poco conductuales y un poco psíquicas, podíamos entrarle a la situación de a través de una historia, que era, por ejemplo, teníamos una historia de algunos nombres de personas muy conocidas en algunas comunidades y le poníamos apellidos que también eran muy comunes en algunas comunidades, ¿no? De hecho, es muy común, por ejemplo, que en las comunidades rurales puedas encontrar 50, 60 personas con un solo apellido, ¿no? Ujú. Y no son familia, pero comparten el mismo apellido. Entonces era muy común que encontraras Hernández por todos lados, ¿no? O que encontraras Martínez, pero por todos lados, ¿no? Y no eran familiares, simplemente llevaban el mismo apellido. Entonces Entonces, era a partir, ¿no? Desde la propia comunidad. exacto, buscar como esta situación de que ellos se sintieran que están dentro de la historia, ¿no? Entonces el ejemplo era un ejemplo típico, era un ejemplo rural, era un ejemplo indígena, era sobre si compraban maíz, sobre si lo guardaban o no lo guardaban, sobre si iban a comprar a la tienda, sobre si pedían crédito, porque hay una forma de vida muy particular que es, por ejemplo, ellos tienen un poco de dinero, lo invierten en el campo, se esperan a que se siembre, acumulan la producción y después la venden a alguna organización o se la quedan para autoconsumo. Entonces, en ese periodo mínimo, por lo menos, por ejemplo, te hablo del maíz, que tardas 4 meses, en ese periodo no cuentan con un ingreso fijo. Entonces, ahí teníamos que desarrollar qué pasa en esos 4 meses, de qué viven, ¿no? Entonces, Ujú. pues, puede haber una incidencia en algunos trabajos que te generen ingresos que no sean específicamente fijos, ¿no? Que sean irregulares. Se van a jornales, se van a hacer albañilería, se van a hacer carpintería, se van a hacer artesanías, ¿no? Pero esto no te deja, entonces sigue estando la cuestión de que viven, ¿no? Entonces tienen una situación de que usan el crédito, piden en una tienda lo que necesitan todos los días y ya que tengan dinero, que es a final de semana o a final de mes, que es cuando les llega normalmente su dinero, ya ellos pueden empezar a pagar, ¿no? Si no tienes una estrategia correcta, pues el crédito se te puede hacer una cuenta gigantesca de nunca acabar, o bien puedes tener conflictos ya con las personas, ¿no? Entonces te generas y te compras conflictos con las mismas comunidades. Entonces no funciona tal. Entonces lo que hacíamos era empezar a organizar este material que tuviera una secuencia lógica. Parte de mis aportaciones sí fue considerar cambiar ciertas temáticas para que unas empezaran antes que otras, cambiar ciertos ejemplos para que unos te dieran paso a poder hacer algunos otros. Aquí realmente la estrategia de poder hacer un mensaje y un proceso de comunicación estable con ellos para que pudieran ver de manera creciente cómo iban trabajando la información. Entonces, para que cuando llegan al punto D de la metodología, ellos ya tuvieran seguro el punto A y el punto B y lo pudieran realmente transportar al ejemplo, ¿no? Cada historia iba siendo un poco más complicada, cada ejemplo requería un poco más de matemáticas. Es una cosa rarísima porque ellos no saben hacer cuentas o no saben sumar o no saben leer o no saben escribir, pero saben contar. Eso es muy interesante. Entonces, ¿cómo lo hacen? Eso sí es otro tema, ¿no? Eso es otra Ujú. investigación, Sí, claro. pero saben contar. Entonces, no se les va una, ¿no? O sea, saben perfectamente que tienen 10 pesos y saben perfectamente que tienen 50,000 pesos y cómo los gastan y cómo juntan, aunque no sepan leer ni escribir. Entonces, es interesante la magia que te encuentras cuando puedes ver perfiles de personas que no tienen muchos rasgos académicos ni educación básica, pero que sí tienen habilidades matemáticas o habilidades que estructuran a partir de la necesidad de su propia sociedad. Exacto, ¿no? Como mencionas, esta parte de lo lógico matemático, ¿no? Inclusive, bueno, aquí nos compartes algunas imágenes, nada más dame un momento, por favor, ¿no? Claro. Precisamente, pues, para que entendamos, ¿no? Y en este tenor a mí me gustaría, pues sabemos, ¿no? Tú nos estás hablando de una organización como tal de la comunidad, ¿no? Pero ¿qué sería como tal una organización comunitaria? Perfecto. Básicamente una organización es un grupo de personas que se reúne para que puedan realmente resolver un problema. Así de sencillo. Mm. ¿Cómo resolvemos un problema que nos atañe a la comunidad? ¿Qué problemas pueden surgir? Por ejemplo, que no tengan luz, o por ejemplo, que no tengan internet, que no tengan agua, Ujú. o que que sea muy caro construir una casa, que sea muy caro comprar artículos para la cosecha, por ejemplo, o artículos para la siembra. Entonces, ese tipo de conflictos
realmente les ocasionan problemáticas. Lo que han hecho, y esto es histórico, no es algo que yo haya inventado o algo que yo esté practicando, esto es histórico, lo que hacen es reunirse y llevan haciéndolo bastantes años. La idea nada más es centrarle a cómo hacen esa discusión. Porque la organización comunitaria es, tenemos un conflicto o tenemos que decidir algo en beneficio de la comunidad y todos tienen que participar, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, una forma de estructura sería la ejidal, que son formas de diferentes campesinos que tienen extractos de tierra bastante grandes. Ya, no sé si recordarás por aquellas épocas del siglo XX que todo el sistema del campo se dividió a través de jornales. Entonces, lo que hacían era tener el dueño de cada parte del jornal, se reunían y formaban un comité o una asamblea. Entonces, ¿Como la la organización que se da vemos a en la través de imagen eso. ahorita? Por ejemplo, esa es una reunión de una asamblea que tiene que eso fue en Morelos, en un lugar que se llama en Yecapixtla. No sé si ubiques, Yecapixtla es como la tierra de la asesina, ¿no? Entonces, y se dedican casi siempre al maíz. Entonces, se reúnen cada uno de ellos y así, y realmente es interesante porque cada uno de ellos seguro tiene, estamos hablando de 50, 60 hectáreas mínimo, ¿no? Entonces, de terreno. Entonces, o sea, imagínate las plantaciones, ¿no? Esas ya son capacitaciones un poco más de desarrollo comunitario, pero de las planeaciones que se hacen y todo el equipo que interviene en el trabajo de una organización, ¿no? Entonces, en una organización comunitaria, pues van a necesitar personas que les ayuden a tomar decisiones, personas que les ayuden a ver quién toma el liderazgo, pero también personas que les ayuden a la organización, por ejemplo, en la estabilidad contable, la estabilidad financiera de una misma organización, porque una vez que se reúnen, en México, por ejemplo, hay diferentes legislaciones que te permiten hacer normativas para cada una de las organizaciones. Puede ser una organización en una comunidad, en una localidad, estamos hablando de una colonia, por ejemplo, pero también puede haber una organización realmente completa, formada a través de una ley específica que les permite funcionar y que estén registrados en la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, esto les permite que también estas organizaciones se vuelvan formales, lo cual los obliga a tener una normativa que los atañe. Entonces, ahí vienen diferentes leyes que dicen, eres una organización comunitaria legalmente registrada como organización comunitaria, tienes que entregarme un informe, tienes que reunirte cada 3 meses, tienes que tener un secretario, tienes que tener un vocal, tienes que tener un presidente y tienen que entregarme si piden algún proyecto, porque eso es muy común, que es casi todos los programas de gobierno te bajan todos los recursos a través de estas organizaciones, porque como ya están, repitiendo, organizados, es mucho más fácil hacer la repartición, ¿no? Entonces, o la entrega de subsidios, etcétera, ¿no? Entonces, hay organizaciones gigantescas, para bien y para mal, fuera de eso no lo juzgo, pero hay organizaciones gigantescas donde está, por ejemplo, yo conozco muy bien la CCC, que es la Central Campesina, que tiene puntos de trabajo en todo el país, pero también tiene, por ejemplo, Antorcha Campesina, ¿no? Que es una de las organizaciones más grandes y también más lucrativas del sector, y que tienen este tipo de procesos que ayudan a organizar a las personas. Sin embargo, esa imagen que tú ves ahí es también a través de organizaciones privadas. Por ejemplo, en esa fue en la Songolica, en la Sierra Songolica, en Veracruz, donde estaban trabajan, todas son mujeres que quieren comprender emprendimientos y quieren realmente poner en marcha un negocio. Y la idea ahí era saber, ok, ya están organizadas, ya tienen un lugar donde reunirse, ya trabajan cada semana, ya se reúnen y practican algo cada semana, aprovechemos ese grupo. Y ese tipo de grupos son los que nos ayudan a nosotros a saber que ya no tenemos que buscarlos de casa en casa, porque me ha tocado, ya están organizados, ya tienen una fecha, un lugar y ya tienen como un objetivo de trabajo. Entonces, yo voy directamente con esas organizaciones, con esos grupos de trabajo y les explico qué es lo que quieren hacer, ¿no? Qué pasos tienen que seguir, qué ejemplos o qué otras organizaciones ya lo han hecho y cómo lo pueden realmente poner en marcha, ¿no? Hay una cosa que sí es importante con ellos, decirles que no es gratis y que tienen que establecer un presupuesto muy específico para su forma de trabajo. Funcionan ya como una empresa y casi todas ellas trabajaban el maíz y trabajaban el café. Entonces querían vender café, solamente que para vender café en México sí necesita ciertos estándares de calidad. Claro, Entonces, por desde cómo supuesto, por las cultivas, normas. exactamente, desde cómo cultivas hasta cómo siembras, hasta cómo cosechas,
todo lo que tenga que ver con el proceso del café y las certificaciones que se tienen, porque si la quieres vender a otra organización, Ujú. te va a pedir ciertos niveles de calidad, ciertos niveles de seguridad, ciertos niveles de trabajo. Entonces, tienen que ir aprendiendo todas estas situaciones. Entonces, el trabajo educativo con ellos es Ujú. básicamente ir de la mano. Si tú ves, son lugares no necesariamente accesibles, donde a lo mucho vas a tener luz, donde hace muchísimo calor o muchísimo frío, dependiendo la época o el lugar del país donde estés. De la región también. Tienes la región Ujú. exactamente. No es fácil llegar, o sea, no es... Suena romántico. Yo cuando terminé la carrera siempre era como, claro, vayámonos a los lugares más alejados a hacer educación, pero suena muy romántico, sinceramente. Entonces, ya que estás ahí, ya que pasas como 14, 16, 18 horas en un autobús donde te duelen las rodillas, la espalda, no has comido, donde aparte tienes que llegar de noche, donde aparte tienes que tomar otros autobuses, donde tienes que caminar 2 o 3 horas para llegar a una comunidad, estarte ahí un rato, O no la hay luz, no hay energía, agua, se te va el la ánimo hasta energía arriba. y no tienes traductores o necesitas un traductor porque tienes que hablar con ellos. Ellos, por ejemplo, en esa fotografía todos hablan náhuatl, excepto Ujú. por 4 personas ahí. Todos hablaban náhuatl, ¿no? Y eran náhuatl de diferentes regiones, porque ahí hay personas que vivían en náhuatl de San Luis Potosí, en la región de Tamazunchale, pero también habían otras personas que eran el náhuatl de Puebla, de la Sierra Norte o de la Sierra Nororiente. Ya nada más de ser esas dos distancias, porque Puebla es una cosa gigantesca, Sí. hay diferencia de palabras, ¿no? Entonces, encontrar un diálogo, porque una reunión en una organización comunitaria, en una asamblea, por ejemplo, te puede durar de 3, 5 días y no terminan, ¿no? Entonces, ¿qué es? Enseñarles a discutir, enseñarles a presentar el problema, enseñarles a ver cómo funciona la decisión, qué beneficios les tendría y a votar, porque casi todas estas organizaciones funcionan a través de una base democrática, que es Ujú. una vez que lo entendimos, votamos. 50 más uno. Si hay más de la mitad, más uno, decide que se va a hacer, ni modo, se hace, porque es parte de las reglas que juegan a partir de la organización comunitaria. Entonces tienen que elegir a un jefe, tienen que elegir a un líder, tienen que elegir a un secretario y un vocal que se encargue de todos esos, y su firma vale por completo. O sea, su firma es Ujú. legalmente válida como si fuera cualquier otra empresa o la representación de cualquier otra organización. Entonces, Inclusive la palabra, ¿no? La palabra misma. la palabra vale, pero sí, todavía hay formas de generar acuerdos a través de la palabra, pero casi todos en este momento, o al menos en la experiencia que yo he tenido, todo ya se resuelve con papel y con lápiz, bajo notario público. Ahí sí se protegen muchísimo. Sobre todo, por ejemplo, los ejidatarios. Los Sí, ejidatarios que claro. ya tienen conflictos. Ahorita, por ejemplo, uno de los conflictos más grandes es que les están solicitando crear instituciones financieras a través del Banco de México, el Banco del Bienestar, perdón, Ujú. lo que antes era Bansefi, y Ujú. les están pidiendo pedazos de terreno y no les están pidiendo, no sé, 60 metros cuadrados, ¿no? Les están pidiendo una hectárea completa. Entonces es como, pues tienen que reunirse, tienen que ver si sí lo aceptan o no lo aceptan, pero si no lo aceptan es meterse en un conflicto con el gobierno. Por Y si lo supuesto. aceptan es generar todo, es perder una hectárea de terreno de alguien, ¿no? En específico. Y no se las van a pagar porque es donación al Estado. Entonces, hay un buen de conflictos que se tienen que resolver a través de la organización comunitaria donde necesitan realmente aprender eh, cómo hacerlo. No es que yo les esté dando las herramientas, todas las herramientas, no es mi posición, más bien es como intento yo apoyar, hacer explicaciones más concisas, intento yo haciendo materiales que les permita ver los resultados con mayor facilidad e intento yo hacer cuestiones o técnicas que a ellos les funcionen para resolver problemas, ¿no? Tanto de cómo hablas, cómo describes, cómo acertar o cómo no perderte en la discusión, porque una discusión puede llegar a ser eterna, ¿no? Claro. Y dime. Es como si fueras tú, me atrevo a hacer una analogía como un espejo, ¿no? De que ellos ya tienen todas esas herramientas, ¿no? Pero entonces tú nada más eres el espejo para que ellos se reflejen y puedan ver los detalles que a lo mejor no están Claro, vislumbrando en ese momento, ¿no? sí, claro, sí, sí, sí. No, o sea, mi poder no es tan grande. Y aparte te tienes que marcar un objetivo muy real, ¿sabes? Ujú. A veces puedes estar ahí una semana, un día en una capacitación de 4 horas, o puedes estar una semana constante trabajo con ellos y Ujú. no los vuelves a ver dentro de 3 meses. Sí, claro. Entonces,
tú no vives ahí, tú no estás totalmente con ellos viendo qué tipo de decisiones toman. Entonces, sí es un poco frustrante porque dices, tengo que ser súper conciso en estas 4 horas para ayudarles o apoyarles a resolver un conflicto muy particular, ¿no? Entonces, tienes que saber delimitar tu objetivo. O sea, aquí sí no le puedes poner, claro, en 4 horas van a aprender, van a desarrollar habilidades que permitan ya resolver todos los conflictos que tienen. Es como, no hay Ser forma. muy conciso y preciso, ¿no? Y aquí la verdad es que ya te acuerdas de todas estas cadenas o escalas de verbos, Ujú. quedan cortas. Quedan bastante cortas. Gracias por toda la investigación que hicieron nuestros antiguos pedagogos, pero me quedan muy cortas. A mí, por ejemplo, sí es como, no, yo tengo que deshacerlo y como reconstruirlo poco a poco para hacer intervenciones más lejanas. Partiendo Entonces, del contexto, ¿no? Y aquí en claro. esto, tú estás mencionando, ¿no? Precisamente una metodología educativa que estás retomando, obviamente, las imágenes, ¿no? Que ya venía desde, bueno, desde tiempo atrás, ¿no? Me atrevo a decir las órdenes que llegaron aquí a México, ¿no? Que empezaban a mostrar esas imágenes. Nos Claro. estás hablando también de esta parte de la palabra de la democracia, ¿no? Que es algo ya a nivel social, político, ¿no? Y no Ujú. nada más es asentarlo. Y también nos estás hablando, ¿no? Precisamente partiendo de lo que es el campo de investigación-acción, porque estás Ujú. partiendo de las encuestas, ¿no? De algo cualitativo, de la experiencia, de estudios de caso, o de estudio Claro. de casos, si hay algún caso en particular en la comunidad que se está mencionando o que falta, ¿no? Como hacerlo vislumbrar, ¿no? En todo ello. Ujú. Sí, sí, sí. Yo tenía propósitos muy particulares, porque al mismo tiempo yo representaba una asociación. Entonces teníamos compromisos ya pactados con las organizaciones de hablar específicamente de emprendimiento, agricultura, productos financieros, estrategias de ahorro, metodologías de ahorro. Entonces, para mí yo ya llevaba un propósito en particular, pero a partir de ese propósito tenías que buscar la estrategia para, uno, entrarle a la comunidad, que te vean con buenos ojos, porque aparte soy hombre, entonces, y trabajaba con muchas mujeres, entonces siempre había un hombre vigilándome, por ejemplo. Entonces, siempre era común que las mujeres, yo la verdad es que lograba buena comunicación con las señoras, pero sí había como un alto, ¿no? O sea, Ujú. eres hombre, tú aléjate un poquito, va a haber alguien que nos está vigilando y eso ya es propia cultura, ¿no? Y tienes que Sí, claro. aprenderlo. O hay un saludo, ¿no? Por ejemplo, la región de Nahuas, en Puebla y en San Luis Potosí, por ejemplo, que a mí me tocaron atender bastante, ellos solamente te tocan la palma, ¿no? Ujú, Entonces, no hay un saludo, o sea, tú llegas, le saludas de mano y te ven feo, ¿no? O le ujú, saludas con un beso y para nada, ¿no? Te corren. ujú, claro, por Entonces, los usos y las costumbres. aprendes los usos y costumbres para saber identificarte con ellos y de alguna manera como meterte un poquito en sus costumbres, ¿no? El hecho, por ejemplo, es muy común que su contacto con la realidad sea la televisión por cable, ¿no? Ujú, Y todo el mundo es como, no, dejen de ver televisión, ya que estás allá, que no hay luz, que no hay agua, que no hay internet, la única opción que tienen ellos es contratar Dish o contratar BTV, por ejemplo, ujú, porque es el único contacto satelital, porque no hay cableado, ujú. no hay conexiones de internet que tengan eh, Banda ancha y todo esto, banda ¿no? ancha, etcétera. Fibra Entonces, óptica. ni hablamos, porque aparte carísima, entonces no tiene ninguna otra opción. El satélite que les trae la televisión abierta, la televisión por cable, es el gasto más común que tienen la mayoría de las personas. Y es rarísimo porque tú llegas a una comunidad donde están todas las casitas, ya sea con leña, con chozas, casas normales, casas con lámina, pero todas, particularmente, puede que no tengan baño, porque los baños normalmente están afuera, puede que Ujú, todavía tengan sus cocinas, porque pues, ya sabes que usan esta especie de hornos donde pueden ujú, cocinar. Algunos ya tienen una estufa un poco mejor que trae un tubo que saca todo el humo y ya no lo esparcen alrededor. Entonces, ves un poco de avances tecnológicos en sus casas, pero eso sí, la mayoría tiene su antena de satelital para cable, porque es la única forma en la que ellos pueden tener contacto con el mundo, ¿no? Entonces, o es muy común, por ejemplo, encontrarte, y esto sí lo han resuelto a través de organizaciones, tener un lugar donde puedan tener internet y, y actualizan o ponen señales que vayan repitiendo la señal para tenerla más lejos.
Ujú, Entonces tú ves a las 5 o 6 de la tarde que ya bajó el sol, porque pues es importante eso, que es ujú. como meterte en la cultura, Sí, ves claro. 5 o 6 de la tarde un montón de chavitos de secundaria en el parque sentaditos con su teléfono. ¿Por qué están ahí? Pues no es porque quieran convivir, no es porque precisamente se reunieron por grupo, es porque a esa hora tienen libre, ya no hay calor y pueden meterse a internet. Entonces, es como entender por qué suceden estas cosas, ¿no? Por qué pasan y hacen y actúan de esa manera. Y obviamente tú notas eso en específico y usar ese tipo de acciones en un ejemplo positivo o en un ejemplo moral en forma positiva o negativa para ver qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer al tomar una decisión, qué afectas y qué no afectas, al hacer un tipo de liderazgo en específico, que tomes una decisión de lo vamos a hacer de esta manera porque yo quiero o lo vamos a hacer de esta manera porque surgen cuestiones democráticas. Y como todo el asunto democrático, hay personas que hacen campaña, ¿eh? O sea, hay personas que dicen, yo pongo a este secretario y esta Ujú, vocal porque me van a apoyar a mí y porque yo ujú, voy a quedar bien. O sea, también este ujú. romanticismo de, bueno, pues si es organización comunitaria y suena súper padre, pues no, porque también hay grupos de poder entre las propias comunidades, ¿no? Y hay personas que están de acuerdo, pero hay personas que no quieren ese liderazgo, pero hay personas que les gustaría mejor otro proyecto. Entonces también suceden conflictos internos que te generan una mayor tardanza a la hora de tomar las decisiones. Por supuesto. Pues Andrés, no sé si te gustaría compartir algo más, alguna experiencia así como específica de todas las que ya nos brindaste, ¿no? Precisamente, o algo que quisieras compartir con el auditorio. Pues nada, yo creo que si algún pedagogo está interesado, yo creo que acercarse a las organizaciones, acercarse a las asociaciones civiles, te da mucho más trabajo. Quizá no puede ser tan remunerado, pero yo los invitaría a que, en mi caso, mi proyecto pedagógico siempre estuvo limitado a docencia o a orientación educativa. Yo encontré todo este campo de investigación, de procuración, de hacer proyectos, de meterme al área financiera, de meterme con financieros, con contadores, con desarrolladores tecnológicos y que te ayudan realmente a tener una experiencia educativa de otros niveles, ¿no? Aparte, pues las certificaciones y todo lo que tienes que tomar para poder estar actualizado. Pero sí invitaría a muchos colegas o futuros colegas que entren al área de pedagogía o al área de educación a buscar estas opciones educativas que no necesariamente se queden en un punto muy cercano, ¿no? Sino que trabajes como con estas opciones que te permitan vislumbrar y ser un poco más creativo. Yo encontré muchísimas metodologías que estaba seguro que me iban a ayudar y que terminaron siendo bastante cortas, ¿no? O necesite combinar y agarrar cachitos de todos para crear otra cosa, quién sabe qué sea, pero funciona, ¿no? Y a prueba de error y corrección. Entonces, Claro. éntrenle. La verdad es divertidísimo. Es divertidísimo. Sí, Andrés, en efecto, ¿no? El que tú nos compartas, ¿no? Todas estas experiencias es bastante enriquecedor. Agradecerte este espacio, esperando que no sea la única ocasión, sino tengamos otras oportunidades también de compartir, ¿no? Experiencias, conocimientos, ¿no? Y a todo el auditorio le recordamos que pues estamos en esta parte, ¿no? De la formación, de la capacitación, mediante la asociación. Tenemos lo que es nuestro diplomado en psicoterapia clínica. Tenemos también el diplomado en psicología infantil a través del juego y la dramatización. La verdad es que adquieres mayores herramientas en el sentido de cómo conducirte con los niños, cómo llevar a cabo una evaluación psicológica, el trastorno de espectro autista, el trastorno de TDA, que también está como muy en boga. Contamos con cursos que se abren mes con mes. También tenemos algunos seminarios web. Aquí les voy a poner lo que es nuestro blog de AMCIE para que también conozcas un poquito más de nosotros como asociación. Y tenemos lo que es terapia de lenguaje, que bueno, ya está en camino y se abre en módulos cada 6 meses. Agradeciendo como siempre a todo el auditorio y hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti.